Otro estudio que utiliza radiación ionizante es la tomografía axial computarizada, también conocida como TAC. En este video observamos una tomografía de pelvis de una paciente y realmente como tal no es una película en tiempo real, sino que está conformada por múltiples imágenes que al apilarse una sobre otra y las visualizamos de manera continua, pues dan la impresión de que están formando un tipo de película. Aquí podemos observar cómo avanza este es el hígado, desde un poquito más abajo de los riñones hacia la pelvis. Primero que nada hay que entender el término axial. ¿Recuerdan de sus clases de anatomía que existen diferentes planos? Tenemos un plano que separa al paciente de lado a lado o plano sagital, otro plano que separa al paciente de adelante a atrás o que se llama plano coronal y otro plano que separa al paciente de arriba a abajo o de cefálico a caudal. Este es el plano axial. ¿Y por qué se llama tomografía axial computarizada? Pues las imágenes que obtenemos en tomografía siempre las vamos a obtener en un plano axial y va a ser básicamente así, como si nosotros fuéramos una hogaza de pan que está siendo cortada por diferentes rebanadas. Otros términos con los que pueden escuchar referirse a la tomografía axial computarizada son tomografía computada, tomografía axial computarizada multidetector o por sus siglas en inglés, CAT scan, CT, MDCT. Usualmente yo me refiero a ella como TAC. En este video observamos una TAC de cráneo que se obtiene en plano axial originalmente. La computadora calcula los aspectos del plano coronal, aquí en el centro, y del plano sagital. Observen cómo se desplazan esas líneas verdes de referencia que nos van diciendo cuál es la imagen que estamos viendo en los diferentes planos. No es que se tomen 3 tomografías diferentes, sino que, como les comenté, a partir de esta imagen axial se van a calcular estas 2 imágenes. Y nosotros podemos inclusive formar reconstrucciones, como vemos ahí, en 3 dimensiones. Como mencioné, tengan presente que las imágenes originales que obtenemos son en planos axiales y estas van a ser nuestra base. Si nosotros deseamos algunos otros planos, por ejemplo coronal o sagital o 3D, siempre todo va a depender de las imágenes axiales que tengamos. Y vean aquí cómo entre más imágenes tengamos, la calidad de la imagen va a ser mejor. Al contrario, si tenemos menos imágenes, la imagen axial va a ser normal, pero las reconstrucciones pues van a tener una baja calidad. El inconveniente de obtener muchos planos en axial es que sometimos a nuestro paciente a mayor radiación. En general obtenemos estudios con un alto número de cortes para tener estudios de calidad para poderlos interpretar. Sin embargo, cuando hacemos llegar el estudio al médico, solo enviamos un limitado número de imágenes representativas para que no ocupen mucho espacio en donde los archivamos. Este es el aspecto habitual de una sala de tomografía. Esta es la mesa de exploración que se introduce a través de esta dona todopoderosa que llamamos gantry. En esta sala tenemos el equipo de anestesiología que puede o no estar presente en todas las salas. La dona todopoderosa que les mencionaba, o gantry, en realidad es un tubo de rayos X con múltiples detectores. ¿Cómo vamos a obtener las imágenes en la tomografía? Bueno, decíamos que el gantry va a funcionar como un tubo de rayos X y un receptor al mismo tiempo. Observen aquí en este video cómo lo que hace el gantry es girar mientras la mesa de exploración atraviesa hacia su interior. Por eso vamos a obtener imágenes axiales como si estuviéramos rebanando al paciente, como veíamos en la ilustración, y a esto le llamamos cortes helicoidales. Posteriormente lo que sucede es prácticamente lo mismo que en las radiografías, ya que ocurre atenuación del rayo dependiente al material que absorbió o disipó el haz de rayos X. Y pues los rayos X restantes van a ser detectados por el panel de detectores de gantry. Lo que hace la TAC para formar imágenes es tomar muestras de secciones cúbicas de nuestro paciente con cada giro o rebanada. A estas secciones cúbicas les vamos a llamar voxels. A partir de estos voxels se forman píxeles
en dos dimensiones, los cuales tendrán un valor visual en grises y un valor numérico que vamos a discutir a continuación. Después de que la computadora convirtió el voxel a un píxel dependiendo de qué está formado, por ejemplo agua, grasa, hueso, etc., a ese voxel la computadora le asignará un valor visual dentro de la escala de grises, que puede ser desde negro, que corresponde al aire, y hasta blanco, que corresponde al hueso compacto. Esto es similar a los rayos X. El valor numérico depende, para verlo de una manera simple, de qué tan denso es el tejido que estamos viendo. El valor está medido en lo que conocemos como escala de unidades Hounsfield. El valor 0 va a corresponder a el agua y va a ser un color gris. El valor menos 1000 corresponde al aire con color negro. El hueso corresponde aproximadamente a 1000 o puede llegar hasta a 3000 con el hueso compacto y se le asigna un color blanco. Noten cómo los tejidos blandos tienen un rango bastante angosto, desde más o menos menos 100 a 100 aproximadamente. Siempre he pensado que esto significa que básicamente somos un bloque de tejidos blandos grises, así como somos un bloque de carne y agua. De menor a mayor densidad y valor de unidades Hounsfield dentro de los tejidos blandos, tenemos algunos tejidos grasos de menos 100 a menos 50, y pues en 0 decíamos que están los líquidos, como líquido cefalorraquídeo, orina, y entre más o menos 1 y 50 pues están los tejidos blandos, ya sean los órganos sólidos o también la sangre fresca. Conforme la sangre se va degradando, puede comenzar a incrementar la densidad y puede llegar más o menos hasta 100 unidades Hounsfield cuando la sangre se encuentra completamente coagulada. Nosotros al revisar la imagen podemos señalar los píxeles que nos interesa medir para ver qué número de unidades Hounsfield tienen, como es el caso ahí del humor acuoso con densidad de 2, el hueso temporal con densidad de 533, la grasa retroocular con densidad de menos 57, el cerebro con densidad de 32, que es la densidad de los tejidos blandos, el aire con densidad de menos 822. Inclusive podemos medir la fibra de vidrio del tomógrafo con densidad de 533, ya que es compacta. Recuerden que los tejidos blandos tienen un rango de densidades estrecho, por lo que si no pudiéramos modificar el aspecto de las imágenes, sería muy difícil de diferenciar los tejidos, ya que, como les dije, no somos más que un gran bloque de grises. Para facilitar la observación de los tejidos blandos, lo que podemos hacer es cambiar lo que conocemos como ventana para filtrar el tejido que queramos visualizar con mayor facilidad. Aquí tenemos 3 imágenes de tomografía de tórax. En esta, que es la ventana de tejidos blandos, observamos con facilidad los músculos, algunos vasos, las glándulas mamarias, pero ya que los pulmones tienen aire, pues esto los vemos en un aspecto negro. Sin embargo, si nosotros modificamos la ventana a un aspecto en ventana pulmonar, podemos identificar el parénquima pulmonar y sus vasos con mayor facilidad. En esta última imagen observamos la ventana ósea, en donde podemos ver la cortical y la medular de cada hueso, como es el caso de las vértebras, de las costillas, del esternón y de las escápulas. Otra forma de diferenciar entre todo el bloque de grises es administrar una sustancia densa que conocemos como medio de contraste iodado. Como su nombre lo dice, el medio de contraste incrementará el contraste o incrementará las diferencias entre los diferentes tejidos de acuerdo a la perfusión del órgano. En esta imagen observamos un corte axial de abdomen en una tomografía sin medio de contraste, en donde visualizar todas las estructuras no es muy simple. Sin embargo, si administramos nosotros medio de contraste, podemos observar con mayor diferencia la diferencia entre los tejidos vasculares, por ejemplo aquí la aorta, y los diferentes tejidos. Las imágenes no son 100% similares, ya que se toman a diferentes niveles, dependiendo la respiración del paciente, pero noten cómo ya es posible identificar de una manera más sencilla todos los órganos, como vemos aquí el hígado, la vena porta, la vena cava inferior, los riñones, inclusive con su medular
y subcortical, el páncreas y el vaso. En este video vamos a observar cómo podemos manipular nosotros las ventanas en esto que es una tomografía de tórax con medio de contraste en un recién nacido que tiene transposición de los grandes vasos. Vean cómo ahí vamos a observar todos los tejidos blandos con medio de contraste. Y vamos a seleccionar ventana ósea para poder ver los huesos, donde podemos inclusive observar los núcleos de crecimiento de las vértebras. En la ventana pulmonar podemos observar muy bien los pulmones, inclusive vean cómo podemos ver el aire con las sábanas alrededor del paciente. Y también podemos nosotros modificar de manera manual las ventanas, como lo estamos haciendo en este video. Entonces, en resumen, la tomografía es un método de imagen que requiere radiación ionizante. Cuenta con un gantry, el cual tiene en su interior un tubo de rayos X y detectores que giran alrededor del paciente mientras la mesa de exploración atraviesa este gantry. La computadora forma una imagen mediante píxeles a los cuales le otorga un color en la escala de grises y un valor numérico en unidades Hounsfield. Nosotros podemos ajustar en la pantalla cómo visualizar las imágenes cambiando las ventanas. Recuerden que la tomografía obtiene la imagen en plano axial y hace diferentes reconstrucciones en diferentes planos. Si nosotros administramos medio de contraste iodado hidrosoluble por vía intravenosa o contraste oral, que puede ser iodado hidrosoluble o bario, vamos a facilitar la visualización de algunos órganos. Por ejemplo, aquí vemos en esta tomografía medio de contraste en el estómago. Y aquí vemos la diferencia de una tomografía simple con una tomografía con medio de contraste. ¿Cuáles son las ventajas de la tomografía? Los estudios los obtenemos rápidamente, segundos, inclusive de 5 segundos a 30 segundos. Sin embargo, hay pacientes que no pueden permanecer sin moverse inclusive algunos segundos. Y si la imagen presenta movimiento, en teoría la literatura dice que no hay mucha importancia y que podemos aún interpretar, pero la verdad es que vean esta imagen con movimiento en comparación de esta y la verdad es que creo que no es posible interpretar imágenes con movimiento. Cuando hablamos de ventanas decíamos que podemos manipular la imagen para visualizar la imagen de interés que queramos dependiendo la ventana. La calidad de imagen que tienen los tomógrafos actuales es excelente, entonces por eso es un muy buen estudio que podemos utilizar. Y además de todo es que es más barata y la encontramos más ampliamente disponible en comparación con la resonancia magnética. Las desventajas de la tomografía pues es que el estudio utiliza radiaciones ionizantes y pues ya sabemos las consecuencias de exponer a los tejidos a rayos X. Si el paciente es alérgico al yodo, el medio de contraste iodado hidrosoluble puede llegar a causar reacciones alérgicas. Y vamos a ver en clases futuras, debido a la farmacodinamia del medio de contraste, los pacientes que tienen fallas en la función renal no van a poder utilizar medio de contraste intravenoso tan sencillamente por cuestiones que veremos en un futuro. Pero mientras tengan esto en cuenta, que si el paciente tiene daño renal, a veces no podemos utilizar medio de contraste. ¿Cuándo vamos a solicitar una tomografía? Los usos más comunes son cuando requerimos detalles finos en patología ósea, sobre todo porque recuerden que podemos ajustar los valores para observar con ventana para hueso el detalle de todos los tejidos óseos. Por ejemplo, aquí en esta espondilolistesis de L5 y S1. También nos sirve para valorar con detalle los órganos parenquimatosos del tórax, en el mediastino, órganos sólidos abdominopélvicos y asas intestinales. Sobre todo el uso para oncología es muy extenso. Cuando utilizamos medios de contraste intravascular podemos aumentar la densidad o atenuación de las estructuras y valorar con facilidad las estructuras vasculares, inclusive las de mediano calibre. Vean aquí esta arteria coronaria izquierda, como es fácilmente visualizable en toda su extensión. Podemos también valorar sangrados intracraneales
Y no está indicado el uso de medio de contraste, ya que recuerden que los sangrados, como tienen una densidad mayor, pues vamos a poder verlos en blanco. Por eso quisiera que recordaran que el primer estudio a solicitar con un traumatismo cráneoencefálico es una tomografía simple. La tomografía es también el mejor estudio para la detección de litos o cálculos renales, sobre todo cuando son mayores de 1 milímetro. La tomografía supera incluso al ultrasonido y a la radiografía. Esto ya lo veremos con detalle en la clase respectiva del sistema urinario, pero vean qué sencillo es visualizar estos litos hiperdensos o blancos dentro del riñón. He notado que a veces queda la duda si la tomografía también es el mejor estudio para detección de litos vesiculares, y que quede claro de una vez que no lo es. La tomografía no es el estudio más sensible para la detección de litiasis vesicular. Si recuerdan, en bioquímica tenemos principalmente litos de colesterol o litos de pigmentos como bilirrubina, los cuales tienen una densidad baja. El colesterol, recuerden que tiene grasa, y los pigmentos biliares también tienen estructuras de baja densidad, por lo que a veces nosotros lo vamos a detectar con densidades similares al líquido de la vesícula. Por ejemplo, este paciente tiene litos en la vesícula, pero realmente no los podemos observar aquí adentro, a diferencia de estos litos que ya tienen calcio en su interior. Esto sucede cuando los litos ya llevan mucho tiempo y van degenerando. Estos litos comienzan a tener depósitos de calcio. Solamente estos litos que tienen calcio son los que vamos a poder observar en una radiografía, por ejemplo. En general, ya veremos en la clase respectiva que el ultrasonido es el mejor estudio para valorar los litos en la vesícula biliar. Dejando de un lado la radiación ionizante, vamos a revisar un método de imagen que no requiere radiación ionizante. Esta es la resonancia magnética. Como vemos en estos videos que corresponden a adquisiciones axiales de encéfalo, ustedes pueden observar que las imágenes de resonancia magnética tienen una excelente resolución para valorar los detalles anatómicos. La resonancia magnética nos permite obtener diferentes imágenes, resaltando diferentes características que nos interese ver. Por ejemplo, en esta resonancia magnética de encéfalo, con color blanco estamos resaltando todas las estructuras que contienen líquido en su interior. Las imágenes nosotros las adquirimos en cualquier plano, usualmente es el plano axial, pero nosotros no reconstruimos, sino que realmente adquirimos las imágenes en diferentes planos. Como vemos aquí en este video, en plano coronal de una paciente embarazada, en donde podemos ver con movimiento o algo que llamamos cine al feto. Como les comentaba, la resonancia magnética es el estudio que en la actualidad nos ofrece la mejor calidad de imágenes anatómicas. Otros términos con los que conocemos a la resonancia magnética son resonancia magnética nuclear o, por sus siglas en inglés, MRI o MR. Y en sí, ¿a qué se refiere el término resonancia magnética nuclear? Resonancia se refiere a la vibración de un cuerpo generada a partir de impulsos de la misma frecuencia pero generados por otro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros hacemos vibrar un diapasón, las ondas que se generan a la distancia harán que un diapasón calibrado a la misma frecuencia también comience a vibrar. Con este método de estudio hacemos resonar los átomos de hidrógeno del agua con campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia. El término magnética se refiere a que utilizaremos un gran magneto. El magneto lo que va a hacer es organizar a los átomos de hidrógeno, alineándolos sobre todo en sentido vertical. Nuclear se refiere a que nuestras imágenes serán formadas a partir de los protones del núcleo de los átomos de hidrógeno. Decíamos que para formar las imágenes de resonancia magnética requerimos de la información del movimiento de los núcleos de los átomos de hidrógeno. Podemos obtener información de resonancia de muchos elementos, pero médicamente obtenemos la información de los núcleos de hidrógeno, ya que es el elemento más abundante en las moléculas del agua y de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, si recuerdan, son la base molecular de las grasas.
Observen en este ejemplo la imagen de un encéfalo en adquisición coronal. Podemos ver en blanco el líquido y el cuero cabelludo que contiene grasa. El cerebro también está formado por lípidos, por lo cual también podemos ver la imagen de la sustancia gris y la sustancia blanca, que tiene menor cantidad de lípidos, pero pues también contiene agua. Pero ahora observen este cráneo engrosado. Ya que el cráneo contiene calcio y poca agua, realmente lo que observamos, por así decirlo, es un vacío de imagen, ya que no tenemos átomos de agua que nos sirvan para formar una imagen. Recuerden que en el núcleo de los átomos existen protones y neutrones. Nosotros lo que hacemos al someter a un paciente en un gran campo magnético es organizar los protones del núcleo, produciendo algo que llamamos momento magnético, que sería la flecha verde, y también lo que ocurre es que hacemos que nuestros protones comiencen a girar de esa forma como si fueran un trompo, y a esto se le conoce como precesión. El equipo que requerimos para formar una imagen con magnetismo y ondas de radiofrecuencia, primero que nada, pues es un gran magneto en donde colocaremos dentro a nuestro paciente. Tanto el magneto, la bobina de gradiente y la antena de radiofrecuencia se van a encontrar dentro de esta dona. Tras colocar a nuestro paciente dentro de un gran magneto, modificaremos campos extra de magnetismo a través de una bobina de gradiente. Esta bobina nos va a permitir seleccionar la parte que queramos obtener del paciente para formar nuestra imagen. La bobina es responsable de los sonidos altos y molestos que escuchamos en un resonador en funcionamiento, que suenan más o menos así. Es por eso que cubrimos nosotros los oídos del paciente y el personal que está dentro de la sala. Después vamos a enviar una onda de radio que causará movimientos extras sobre los protones del paciente, e interrumpiremos esa onda de radio para medir la energía que emiten los protones del paciente cuando se modifican nuevamente sus movimientos, que regresan a un estado original. Esta energía de los movimientos de recuperación es enviada en forma de señal de radio a una antena que puede estar dentro del equipo principal, o también puede ser una antena portátil, como vemos aquí esta antena de rodilla. La señal de radio es transformada a una señal digital que finalmente es transformada a una imagen. Ustedes escucharán que en su hospital tienen un resonador magnético de 1.5 teslas o 3 teslas, y esto nos habla de qué tan poderoso es el magneto del equipo. El tesla es la unidad de intensidad de flujo magnético. Un tesla es igual a 10.000 Gauss. El campo magnético terrestre es de 0.5 Gauss. Por lo tanto, decimos que los equipos de 1.5 teslas tienen 30.000 veces el campo magnético terrestre, y los de 3 teslas tienen 60.000 veces el campo magnético terrestre. Considerando este poder magnético, ustedes verán que las puertas de entrada a los equipos de resonancia magnética tienen anuncios como estos. Algunos metales que se comportan como el hierro van a actuar de la misma forma que se comporta un clavo cuando colocamos cerca un imán. Esto quiere decir que algunos metales van a poder causar efecto proyectil, como observamos en estas fotografías. Un poco más adelante hablaremos más sobre esto, pero quiero que quede claro que el magneto de un resonador tiene bastante poder, por lo que si en algún momento tienen que entrar a sala de un resonador, deben de retirarse todas las cosas metálicas que tengan con ustedes, como monedas, plumas, también deben de retirar sus celulares, y en caso de que no quieran que se borren sus tarjetas de crédito, les recomendaría que también las dejaran afuera de la sala. Ok, de la manera más sencilla vamos a revisar la física detrás de la resonancia magnética. Tomen en cuenta que la física de resonancia magnética es un campo que estudian los físicos con doctorados, por lo cual el tema es muy vasto y muy complicado, pero vamos a tratar de resumirlo en la información más básica que un médico no radiólogo necesita saber. Decíamos que en la resonancia magnética vamos a seleccionar los protones o núcleos de hidrógeno del organismo para obtener imágenes. Recuerden que este hidrógeno procede sobre todo del agua. Nuestros protones van a encontrarse con movimientos libres y sin ninguna dirección, pero nosotros, cuando exponemos a nuestro paciente a un campo magnético al colocarlo dentro del equipo de resonancia, básicamente lo que sucederá es que sus protones se van a alinear en forma longitudinal
en dirección norte a sur o sur-norte, pero principalmente se alinean de esta forma sur-norte. Y luego van a comenzar los movimientos de precesión que veíamos que se asemejaban a un trompo. Después vamos a someter al paciente a una onda de radiofrecuencia que causará que los protones comiencen a moverse juntos o en fase, pero ahora hacia una orientación transversal. Cuando nosotros interrumpimos esta onda de radiofrecuencia, los protones van a querer regresar a su posición longitudinal, van a dejar de moverse de forma sincronizada y van a liberar energía a su alrededor. Esta información de relajación de los protones, como les decía, va a liberar energía en forma de radiofrecuencia que va a ser recibida por una antena. La antena va a enviar la información a una supercomputadora que organizará la información en algo que llamamos espacio K y mediante una ecuación brutal denominada transformada de Fourier, convertirá esta información analógica en una imagen digital que será la que veremos nosotros en nuestra pantalla. Decíamos que la resonancia magnética obtiene información de los núcleos de hidrógeno, también llamados protones, que hay en el organismo. Nosotros podemos manipular la manera en la que vamos a organizar los movimientos de los protones con las ondas de radiofrecuencia, modificando algo que llamamos tiempo de eco y tiempo de relajación. Al modificar estos tiempos, la imagen va a resaltar una sustancia que nos interese ver más. A esto le llamamos secuencias y vamos a ver estos ejemplos. ¿Recuerdan que en la TAC solo modificamos el aspecto de la imagen con las ventanas para resaltar algún tejido que nos interese ver? En resonancia es diferente. Las diferentes secuencias de resonancia magnética se podría decir que funcionan de forma similar a una ventana, pero realmente tomamos imágenes distintas en la resonancia magnética y no solo modificamos la imagen original. Ya que cada secuencia maneja tiempo de eco y tiempo de relajación distintos, entonces realmente estamos haciendo a los protones comportarse de una manera distinta con cada imagen. Las secuencias tienen distintos nombres que irán viendo a lo largo de su formación, pero realmente solo tienen que conocer dos secuencias básicas, que es T1 y T2. La secuencia T1 típicamente decimos que nos sirve para obtener la anatomía de las estructuras. En estas secuencias el líquido se observa de color negro, como observamos aquí en los ventrículos laterales. Ahora vean este mismo líquido, pero en esta secuencia de T2. La imagen T2 es la que decimos que nos deja ver la imagen patológica, ya que como revisaremos en un momento, la acumulación de líquido en cualquier parte del organismo generalmente nos habla de patología. La secuencia FLAIR, por sus siglas en inglés, es la secuencia de recuperación de la inversión atenuada del fluido. ¿Qué significa esto en palabras simples? Digamos que vamos a oscurecer el líquido normal y solo vamos a dejar en blanco las regiones que presenten un edema normal. Esta tal secuencia FLAIR es derivada de T2. Así es como nosotros vemos una imagen cerebral en secuencia FLAIR normal, pero observen en este ejemplo cómo observamos estas lesiones blancas alrededor de los ventrículos laterales. Este es el caso de una hidrocefalia, en donde comienza a existir señales de alteraciones de la microcirculación alrededor de los ventrículos en relación a edema. Algunas personas le llaman esto migración transependimaria, pero ese término ya no es el adecuado. La secuencia T2 estrella es una secuencia rápida que reemplazó ya a la secuencia que se le conocía como eco de gradiente. A veces son intercambiables estos términos, pero T2 estrella es la secuencia que realmente se obtiene hoy en día. En esta secuencia vamos a observar productos de la degradación de la hemoglobina en hemorragias o calcio. Las vamos a observar como lesiones negras. Esta es una imagen de hemorragia en los ganglios de la base y esta es una imagen normal. A veces es difícil valorar esta secuencia, ya que podemos ver este tipo de imágenes que realmente lo que está sucediendo aquí es que la secuencia es muy sensible y puede formar imágenes que realmente no estén aquí presentes. Por eso hay que saber valorarlas adecuadamente. A veces nos preguntan que cómo puede alguien comenzar a interpretar resonancias magnéticas si no sabe nada. El principio más sencillo para valorar una resonancia magnética, como dijimos ya, es que la mayoría de las enfermedades se va a manifestar como colecciones de agua o zonas de edema que pueden corresponder a infecciones, trauma, inflamación no relacionada con infecciones, células malignas, isquemia, etc.
Es por eso que las secuencias basadas en T2, como puede ser una T2 simple o una secuencia FLAIR, son de mucha ayuda. Observen aquí en esta imagen sagital de la columna dorsal estas fracturas por compresión que no son tan sencillas de ver en T1, pero en T2 es bastante fácil localizarlas. Al igual, inclusive, que esta colección que vemos por aquí, debido a un desgarro del ligamento longitudinal anterior vertebral. ¿Cómo podemos tratar de orientarnos para saber cuando estamos viendo una imagen en T1 o en T2? Pues únicamente hay que buscar algo que tenga líquido. Por ejemplo, aquí el líquido cefalorraquídeo del canal espinal. Si lo vemos en color blanco, estamos hablando de una secuencia T2. En estas imágenes vean las pequeñas cantidades de líquido entre los giros cerebrales y cómo esta lesión es muy visible en T2. Esto corresponde a edema que causa un tumor cerebral. Obviamente es más fácil visualizarlo aquí en T2 que en T1. Por eso, como les mencioné hace un rato, pues la secuencia T2 es la que usualmente nos localiza la patología. Rápidamente revisaremos otras secuencias que podemos utilizar en la resonancia magnética. Una es la secuencia de difusión o DWI, donde podemos detectar zonas en donde exista ausencia del movimiento normal de los protones, y esto nos va a señalar zonas donde exista isquemia y necrosis. Esta secuencia es la secuencia más útil para detectar eventos vasculares cerebrales, que pueden detectar este tipo de eventos hasta 10 minutos de que haya comenzado el mismo. Tiene también un amplio uso en oncología. La secuencia DTI o difusión de tensores mide la orientación y localización y anisotropía u organización interna de las fibras de la sustancia blanca, por lo que nos va a permitir valorar la integridad de los tractos neuronales. La espectroscopía también la conocemos como una especie de biopsia cerebral. Va a valorar la presencia de distintos metabolitos cerebrales dentro de una región específica. Por ejemplo, aquí en esta imagen detectamos que hay una disminución en algo que llamamos N-acetilaspartato con un aumento de colina, lo cual nos indica que esta imagen lo más seguro es que corresponda a un tumor maligno. La secuencia TOF valora los protones que se mueven dentro de los vasos sanguíneos sin necesidad de administrar un medio de contraste. En este ejemplo observamos el polígono de Willis. Existe un sinnúmero de secuencias y podemos hablar horas de todas las secuencias que existen, pero para fines prácticos, el que comprendan que existe la secuencia T1 y T2 es suficiente. ¿Cuáles son las ventajas de la resonancia magnética? Pues vamos a poder ver imágenes con alta resolución anatómica en planos estáticos o en movimiento, y sobre todo las estructuras blandas o colecciones líquidas. Ya que se usa radiación no ionizante en forma de magnetismo y radiofrecuencia, pues no existen los efectos secundarios que causa la radiación ionizante. Existen muchísimas secuencias que podemos utilizar para visualizar cosas en específico, desde resaltar colecciones de líquido hasta detectar los metabolitos o composición química de alguna lesión de interés. Las desventajas es que la resonancia magnética tiene un alto costo y en teoría está limitada en disponibilidad. Tardamos mucho tiempo para realizarla, ya que al contrario de una tomografía en donde solo hacemos cortes axiales del paciente y que después reconstruimos a diferentes planos, la resonancia realiza la adquisición en imágenes axiales y después coronales, después sagitales, así sucesivamente. Y por ejemplo, si requerimos diferentes secuencias de un mismo plano, pues este tiempo se duplicaría, triplicaría o el tiempo que sea necesario. Es por eso que estos estudios pueden extenderse hasta más de 2 horas a veces. Observen el espacio limitado en donde mantenemos a nuestro paciente encerrado por periodos prolongados. Es por esa razón que los pacientes con claustrofobia o que no pueden permanecer quietos, como los niños pequeños, pues van a requerir sedación. Existen equipos que no encierran al paciente, llamados a cielo abierto, como en esta fotografía, pero estos equipos no tienen mucha disponibilidad aún. Así que siempre recuerden preguntar a su paciente si tiene claustrofobia. Y también deben de preguntarle si tiene alguna prótesis metálica. En un momento vamos a ver por qué. Los pacientes con artefactos ferromagnéticos, mantengan esta palabra en su mente, no pueden entrar al resonador, ya que es un gran imán, por lo cual si nosotros colocamos a alguien con una prótesis, por ejemplo, de acero en la cadera, no quiere decir que la prótesis saldrá volando como efecto proyectil, como veíamos en las fotos, sino que puede moverse dentro del cuerpo y tiene el riesgo de aflojarse
y ya sea con las ondas de radiofrecuencia o electromagnetismo puede llegar a alcanzar temperaturas muy altas y pues podemos nosotros causar quemaduras en nuestro paciente. Podemos también dañar o desconfigurar algunos marcapasos. Recuerden que como el hueso tiene poca agua, sobre todo el hueso cortical, usualmente no vamos a poder valorarlo con gran facilidad mediante resonancia magnética. Así como hablamos del medio de contraste para tomografía, en resonancia magnética utilizamos medio de contraste llamado gadolinio, el cual usualmente no podemos administrar embarazadas o pacientes con insuficiencia renal, y ya estaremos revisando estos conceptos del gadolinio en clases posteriores. Tenemos metales que pueden entrar a un resonador y metales que no. ¿Alguna vez han tratado de ver qué pasa si acercan un imán a una lata de aluminio y pues han notado que realmente no tienen gran atracción? Esto significa que el aluminio es un metal no ferromagnético. El ferromagnetismo se refiere a que un metal se comporta de la misma manera que el hierro bajo un campo magnético, por lo cual los metales ferromagnéticos como el hierro, cobalto, níquel, al someterlos al magneto del resonador, pues pueden aflojarse o calentarse por excitación magnética dentro del paciente. Sin embargo, metales no ferromagnéticos como el aluminio o titanio, estos metales sí van a poder entrar al resonador. Y decimos entonces que estos metales son compatibles con la resonancia magnética. Los pacientes que tienen antecedentes de haber laborado cortando hierro, como puede ser un herrero o un mecánico, pues deben de ser valorados para asegurarnos que no hay esquirlas que pudieron haberse alojado en la órbita sin que se diera cuenta el paciente. En las clases me preguntaban mucho sobre el uso de brackets y resonancia magnética. Este es el ejemplo de una resonancia en un paciente con brackets. Realmente como el metal es una mezcla de titanio con algunas trazas de metales ferromagnéticos, no hay mucho problema que el paciente sufra quemaduras o aflojamiento de los mismos, pero lo que sí va a causar es una alteración en el campo magnético y por lo tanto vamos a obtener una imagen con baja calidad, como vemos aquí. Es por eso que si un paciente requiere de una resonancia magnética de cráneo o cuello y tiene brackets, se sugiere que se los retire. Sin embargo, si un paciente con brackets requiere una resonancia de, digamos, la rodilla, pues no va a haber ningún problema. Hay ciertos materiales ortopédicos que son compatibles con el resonador. En este ejemplo vemos tornillos de titanio en la rodilla. El titanio es no ferromagnético y es considerado como seguro para entrar al resonador. Cuando tengan un paciente con artefactos metálicos, usualmente en la actualidad muchas de las prótesis y material ortopédico es compatible con resonancia, pero si quedan dudas es mejor que pregunten al paciente, al médico tratante o al médico radiólogo acerca de qué tan seguro es que entre su paciente a un estudio. La interacción de los metales también es peligrosa con las ondas de radiofrecuencia. Las ondas de radiofrecuencia pueden calentar algunos metales transmitiendo corrientes eléctricas, por lo que a veces, afortunadamente en raras ocasiones, pueden existir quemaduras con materiales metálicos, inclusive compatibles con resonador, que entran en contacto con la piel del paciente y con su sudor. Siempre es mejor checar todo lo metálico en el paciente y comentar al radiólogo o técnico radiólogo para que tenga esto en cuenta y haga los ajustes o investigaciones necesarias para la seguridad del paciente. Respecto a los tatuajes, prácticamente no hay reacciones adversas, por lo cual no es contraindicación. Punto. Si tienen un paciente que tiene un tatuaje y necesita una resonancia, no lo piensen y hágansela. ¿Cuándo debemos solicitar una resonancia magnética? Pues cuando queremos ver algo que requiera mucho detalle anatómico, la resonancia magnética es el estudio con mayor resolución, ya sea cerebro, columna, órganos abdominales, mediastino, músculos, médula ósea, lo que quieran ver, la resonancia magnética es la más detallada. Por ejemplo, aquí vemos un microadenoma, este pequeño puntito, en la hipófisis. Estos por su tamaño son prácticamente imposibles de observar en una tomografía, pero en la resonancia magnética es fácil identificar estas lesiones que inclusive son menores a 1 centímetro. Cuando requerimos observar estructuras musculoesqueléticas, principalmente tendones, ligamentos, meniscos, sobre todo meniscos, membranas sinoviales y músculos, pues vamos a requerir una resonancia magnética. También, como mencionamos, la utilizamos para identificar zonas de edema o colecciones líquidas y también vamos a poder utilizarlas para visualizar estructuras vasculares usando medio de contraste o inclusive sin usar medio de contraste.
La función más utilizada de la resonancia magnética pues es la visualización detallada del encéfalo para cualquier tipo de patología. En donde no nos sirve es básicamente con el hueso compacto, ya que recuerden que tiene poca agua, pero como el hueso tiene médula ósea, sí vamos a poder observar la médula ósea adecuadamente. La médula ósea puede ser edematosa, por ejemplo, cuando tenemos fracturas. La resonancia tampoco nos sirve para ver el parénquima pulmonar. En caso de que queramos ver a detalle los pulmones o el hueso compacto, pues es mejor solicitar una tomografía. En el libro Radiología Básica de Herring me gustó mucho esta tabla que es muy práctica con las principales indicaciones para una resonancia magnética, pero esta lo pueden revisar después por su cuenta. Este es el aspecto usual de una sala de resonancia magnética en donde tenemos las antenas de radiofrecuencia, nuestro resonador con su espacio limitado, el equipo de anestesiología y noten que hay algún tipo de metales. Lo más obvio es pensar que estos metales son no ferromagnéticos. Por lo tanto, no vayan a enojarse como alguna vez se enojó alguien de anestesiología diciendo que por qué no dejábamos pasar su caja de acero metálico. Pues ya que le explicamos todo lo que vimos sobre magnetismo, ferromagnetismo y no ferromagnetismo, pues supo que si metía su caja de anestesiología, lo más seguro es que iba a terminar adherida al resonador.